Bueno, cordial saludo a todos. Mi nombre es Carlos David Pérez Ramírez. Quisiera realizar una pequeña reflexión en relación a hacer el análisis profundo de las discusiones desarrolladas en este segundo corte. Esta presentación se basa en los textos de Karl Marx, Renan Vega Cantor y Perry Anderson, que son tres autores fundamentales que nos van a ayudar a entender las dinámicas económicas y políticas actuales. Vamos entonces a recorrer un poco la evolución del capitalismo, la crítica marxista y el impacto del neoliberalismo en esta sociedad contemporánea. Como punto de partida se puede ofrecer un contexto general en el que podemos llegar a entender este tema. Por lo tanto, pues para entender el presente es clave analizar la historia económica y política, ya que el capitalismo ha pasado por diversas fases, desde su consolidación con la revolución industrial hasta el auge del neoliberalismo en el siglo XX. La crítica marxista entonces nos ha ayudado como una herramienta fundamental para analizar desigualdades generadas por este sistema y prever sus crisis recurrentes. Hay objetivos claves que se tienen con la presentación y es explicar un poco los conceptos clave de los textos analizados, hacer una relación entre las diferentes visiones sobre el capitalismo y neoliberalismo y reflexionar sobre las implicaciones de estas teorías en el mundo actual. Este tema es importante, pues en un mundo donde las crisis económicas afectan a millones, entender sus causas estructurales es necesario para pensar en alternativas y en mejoras. La política económica impacta directamente en la vida de las personas, en salarios, en derechos laborales y en acceso a servicios básicos. Es decir, es necesario porque esto permea el diario vivir. Cuando hablamos de el texto Introducción General a la Crítica de la Economía Política de Marx, tenemos que referirnos como al contexto histórico de este texto. Fue escrito en 1857 y marca el inicio de un análisis mucho más profundo de Marx sobre la economía política. Este documento es clave porque establece las bases de una obra que posteriormente él publicará llamado El Capital. Este texto tiene tres ideas claras, y es que el capitalismo se basa en la relación entre producción, consumo, distribución y circulación. La economía política burguesa ignora las relaciones de explotación entre el capital y el trabajo, y la plusvalía es la base del sistema capitalista y la fuente de la explotación laboral. Es por eso que Marx propone el materialismo histórico como método de análisis, y este no es más que decir que la economía determina las estructuras sociales y políticas. Un ejemplo práctico de ello es, si observamos la industria moderna, vemos que las empresas buscan maximizar sus ganancias reduciendo costos laborales, como despidos, automatización y tercerización, lo que confirma la crítica marxista sobre la explotación del trabajo. Acercarnos al texto de Renan Vega Cantor, titulado Marx y la historia después del fin de la historia, nos tiene también que llevar a pensar en el contexto de este texto. Francis Fukuyama declaró el fin de la historia en 1989, argumentando que la democracia liberal y el capitalismo habían triunfado definitivamente. Renan Vega Cantor refuta esta idea y muestra que la lucha de clases aún permanece, está vigente, y que el capitalismo sigue generando episodios de crisis y desigualdades. Hay tres puntos principales. El fin de la historia es una ilusión. Guerras, crisis económicas y protestas sociales demuestran que la historia
sigue en movimiento. Otra es pensar que el neoliberalismo no es el fin del capitalismo, sino una transformación que profundiza la desigualdad. Por último, se debe entender que la lucha de clases sigue presente en múltiples formas, en protestas, en sindicalismo y en movimientos sociales. Ejemplos actuales. La crisis financiera de 2008 demostró que el capitalismo no es estable ni definitivo. Y movimientos como Occupy Wall Street o las huelgas en Francia reflejan la resistencia de los trabajadores. Perry Anderson trae una idea nueva y es la idea de neoliberalismo. Hablar del despliegue del neoliberalismo pues es reconocer los orígenes de este concepto. El neoliberalismo surge tras la Segunda Guerra Mundial con Hayek y la sociedad Mont Pelerin y es una reacción contra el estado de bienestar y el keynesianismo. En los años 70 y 80 se expande. Con la crisis de los años 70 el neoliberalismo gana terreno. Gobiernos como el de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos aplican políticas de libre mercado. ¿Cuál es el impacto? La privatización de las empresas estatales, la reducción de derechos laborales y ataques a los sindicatos y el crecimiento de la desigualdad económica. Un ejemplo de esto es hablar o pensar en el auge de las empresas tecnológicas como Amazon o Uber con modelos de trabajo precarizados. Este es un reflejo del neoliberalismo en el siglo XXI. Podemos hacer un ejercicio de comparar y conectar estos dos conceptos, o estos textos, o estas ideas. Así podríamos decir que Marx predice la crisis del capitalismo. Anderson analiza cómo el neoliberalismo las ha profundizado. Y Vega Cantor demuestra que la lucha de clases sigue existiendo, desmintiendo la idea del fin de la historia. Sería necesario hacernos dos preguntas que nos ayudarían a reflexionar personalmente o individualmente sobre estas ideas, y es qué alternativas existen frente al neoliberalismo y es posible una economía más equitativa sin caer en modelos autoritarios. Para finalizar, es necesario reconocer tres puntos clave. Primero, el capitalismo ha evolucionado, pero sus contradicciones siguen en vigencia. Segundo, el neoliberalismo ha generado mayor desigualdad y precarización del trabajo. Tercero, la crítica marxista sigue siendo relevante para analizar estos fenómenos. Por último, podríamos concluir en una sola idea. La historia no ha terminado, sigue en constante transformación.